Muchas gracias. ¿Qué os ha parecido esta música? Un tango. Creo que es de mis bailes favoritos. Es capaz de trasladarme a esa sala donde los bailarines son libres, donde disfrutan. ¿A vosotros dónde os ha transportado? Que cada uno piense ese lugar donde le ha podido llevar esta música. ¿Lo tenéis? Ahora vamos a viajar unos 80 años atrás. Rany boskie, to Auschwitz. Pociąg wolniutko pełznie po torze. Jest cicho. Delikatne kołysanie wagonu. Cicho. Teraz będzie rozgłos. Jeśli pojedziemy w lewo, to dobrze. Ale jeśli w prawo... ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo os sentís ahora mismo? Os estaréis preguntando el porqué de esta pieza musical, el porqué de este viaje 80 años atrás unido a la música. Es difícil asociar un tango con guerra, un tango con un campo de exterminio. Pues os quiero explicar, todo esto tiene un sentido. Este tango era conocido como el tango de Auschwitz, una melodía de preguerra que se cantaba con unos versos compuestos en el propio campo de exterminio, que expresaban el lamento, pero a su vez la esperanza de que esos versos unidos a la preciosa melodía elevasen el espíritu de los prisioneros y que por un instante olvidasen el lugar donde estaban. Eso es lo que significó, en gran parte, la música durante la Segunda Guerra Mundial. Fue cómplice de esta barbarie, fue cómplice del Holocausto, sobre todo al principio. En este ratito que quiero compartir con vosotros, quiero haceros entender un poco más la difícil unión entre guerra y música. Como os decía, participó en el Holocausto, pero también fue consuelo, unión y salvación. Vamos a remontarnos al año 1933. El partido nazi utiliza la música como signo de identidad del partido. La Orquesta Filarmónica de Berlín pasa a denominarse la Orquesta del Tercer Reich, la orquesta favorita de Hitler. Los himnos y la música que se interpreta muestran la importancia de pertenecer al partido nazi, de pertenecer al régimen, un régimen que poco a poco y sin freno alguno fue destruyendo la vida de millones de personas. Durante este tiempo que llevamos investigando, hemos tenido acceso a numerosos archivos donde hemos podido recopilar información realmente sensible para nuestro estudio. Hemos tenido el auténtico privilegio de conocer numerosos supervivientes que nos han contado todas las historias que nunca deben olvidarse. Por eso hoy me veo capaz de contaros todas ellas, o por lo menos las que me dé tiempo. El 1 de septiembre de 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial y trae consigo la invasión de muchos países, comenzando con Polonia. La fotografía que veis en pantalla pertenece al gueto de Varsovia. Según datos obtenidos del año 1942, 400.000 personas estuvieron allí encerradas, en tan solo 300 hectáreas. Para que os hagáis una mejor idea, en habitaciones muy pequeñas, muy estrechas, podía haber hasta 7 u 8 personas. Allí la música tuvo unos extremos muy bien definidos. Por un lado, fue un medio de diversión, de entretenimiento de los guardias y de los SS del campo que disfrutaban de suculentas comidas mientras los músicos del gueto tocaban para ellos. Por otro lado, fue humillación, burla, tortura.
Muchos de los músicos callejeros que tocaban en la calle del gueto para ganarse algunas monedas se agrupaban con gente de diferente estatura, edad, condición física, para que bailasen al ritmo de la música. Ese ritmo era marcado a través de los golpes que recibían de estos guardias del gueto. Los supervivientes de los que os hablaba antes nos han contado estos terribles sucesos, pero también nos han contado cómo la música les salvó la vida, y eso es precisamente lo que quiero contaros hoy. En este gueto, en el de Varsovia, estuvieron prisioneros numerosos artistas, músicos, intelectuales. Estuvieron prisioneros hasta 80 antiguos miembros de la Filarmónica de Varsovia, músicos como Władysław Szpilman, el cual, entre otros factores, tocar el piano frente a un oficial nazi le salvó la vida. Su historia quedó inmortalizada en la famosa película del director Roman Polanski, El pianista. Pero, ¿cómo ayudó la música a salvar otras vidas? Os quiero contar algunas de las historias que nos han dejado impresionados y así acercaros un poquito más a descubrir qué meta tenemos nosotros, cómo la música pudo salvar vidas en uno de los peores momentos de la historia. En uno de nuestros viajes a Polonia, en nuestra búsqueda incesante de pruebas, documentos, testimonios, supervivientes, nos topamos con la historia de Leopold. Os presento a Leopold Kossowski. Nació en el año 1918, en el seno de una familia dedicada a la música. Su padre tocaba el violín, su hermano tocaba el violín y él tocaba el piano y el acordeón. Cuando los nazis invaden su ciudad, huyen y se esconden en un cementerio. Allí son descubiertos por unos guardias. Como último deseo, como última voluntad, el padre de Leopold le pide que si pueden tocar por última vez sus instrumentos. Leopold recuerda perfectamente cómo esas armas iban bajando mientras iban escuchando la música. Por desgracia, al poco tiempo, su padre y su madre fueron asesinados. Él y su hermano llevados al campo de concentración de Kurowice. Allí se dedicaron a hacer trabajos forzados, a construir carreteras, pero hay algo que les salvó la vida: tocar en la orquesta, numerosas horas, eso sí, pero sin duda tocar un instrumento era mejor que morir. Así le pasó a Leopold. Un oficial de ese campo, del campo de Kurowice, le dijo: o me enseñas a tocar el vals del Danubio Azul al acordeón o mueres, si no, tendrás una mejor vida. Así lo hizo y sobrevivió a este gueto. Gracias a la ayuda de un partisano polaco miembro de la resistencia, él y su hermano huyen de este campo. Su hermano es brutalmente asesinado. Él consigue sobrevivir. Sobrevive a la Segunda Guerra Mundial. Se instala en Cracovia, en su amada Cracovia, como él decía. Murió a la edad de 100 años. Dedicó toda su vida a la música. Hizo música hasta el final de sus días. Como él decía, la música era su vida, pero también era su venganza. La canción que estáis pudiendo escuchar mientras os cuento su historia la compuso mi hermano Jorge en su memoria, en su honor, y se llama Finding Leopold. Otra de las historias que no puedo dejar de contaros es la de Zofia Tchaikovska. Zofia era profesora de música en Polonia antes de que estallase la guerra. Fue apresada y enviada a Auschwitz. Pasó el primer año bajo unas condiciones inhumanas, como casi todo aquel que pisaba ese campo. Su destino cambió cuando en el año 1943 llega la orden al campo de mujeres de Birkenau de crear una orquesta de mujeres. Esta agrupación, formada solo por mujeres, fue la única creada en toda la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, exclusivamente formada por mujeres. Y fue Zofia la que se ofreció voluntaria y la que lideró esta orquesta durante una buena parte de toda la duración de Auschwitz-Birkenau. Zofia fue una líder comprometida. Muchas supervivientes la recuerdan como una líder que supo dar paz y armonía en uno de los peores sitios que ningún ser humano tendría que haber pisado jamás. La labor que hizo Zofia fue impresionante, pero sin duda
lo que más le honra a Sofía es que, aun sabiendo que ciertas mujeres no tenían muchos conocimientos musicales, las admitió en esta orquesta, porque sabía que si participaban en esta orquesta tendrían una oportunidad de vivir, de sobrevivir. Ser músico en Auschwitz suponía eso, como mínimo la oportunidad de vivir un día más. Sofía arriesgó su puesto en la orquesta, su supervivencia, su vida, con tal de salvar a otras mujeres. Gracias a historias como estas, seguimos con el deseo incesante de seguir descubriendo todas y cada una de estas preciosas historias. Como decía Gabriel Celaya, la poesía es un arma cargada de futuro. Para nosotros, nuestro futuro es la música, como fue el futuro de muchas personas durante la Segunda Guerra Mundial. Y nos sorprende cómo nos cuesta aprender del pasado y cómo seguimos cometiendo los mismos errores hoy en día. Así lo demuestran los últimos datos de las encuestas que hemos podido ver. 1 de cada 20 europeos no ha oído hablar del Holocausto. El 12% de los jóvenes en Austria, lugar donde nació Hitler, no sabe nada del Holocausto. Los estadounidenses no se quedan atrás. Más de un 10% no sabe mucho del Holocausto y no es capaz de nombrar ningún gueto, ningún campo de concentración de los creados en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Los españoles, más o menos. Cuando yo hablo con gente de mi edad, gente más joven, veo caras de incertidumbre, de asombro. Supongo que lo sabéis, pero el campo de concentración de Mauthausen fue comúnmente conocido como el campo de los españoles. Los españoles también sufrimos esta guerra. Más de 4.000 españoles fueron asesinados en este campo. Queremos terminar esta charla rindiendo un homenaje a todas las víctimas. Quizás algún día podamos poner más música y menos violencia en este mundo. Tocamos la última canción con una letra compuesta con especial cariño para aquellos valientes españoles que cantaron de pie hasta el último minuto frente a un enemigo que no entendió lo que vale una vida. Ojalá la música siempre nos guíe y nos muestre cómo podemos cambiar las cosas con simples gestos. Muchas gracias.